¿eh? Por fin, lo logramos. Espérate, ¿cómo que dice el refrán? No sé qué cosa si la dicha es buena. Nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Miren, nosotras esta tarde abrimos este espacio para dar a conocer más ampliamente y mucho más allá de Santiago y la zona, el trabajo que hace el voluntariado Jesús con los niños. Está Senia, que es su fundadora y presidente del Consejo Fundador, Janine Esteves, es la directora de programas y de VIH, Vilena Comas, tesorera y miembro del Consejo Fundador, y Tuti Almonte, de la Unidad Oncohematológica Pediátrica. Comencemos con Senia. ¿Qué es el voluntariado Jesús con los niños? Una obra de amor y de servicio. ¿Cuántos años tiene el voluntariado y cómo nace el voluntariado Jesús con los niños? Tenemos la dicha de permanecer por 28 años en esta ardua labor. Y el voluntariado nace por una situación personal mía. Uh-huh. Una hija mía con un problema de salud. Fui a Estados Unidos buscando diagnóstico y allá vi un grupo de servicio y tocó mi corazón y dije, yo quiero hacer eso. Vine devastada con un diagnóstico difícil de mi hija. Gracias a Dios está bien hoy en día. Rebasado. Sí. Y me tomó 1 año y pico con el tema del diagnóstico y demás. Y llegué un día al hospital por una amiga que yo le dije, yo quiero. Ella me dijo que estaba trabajando en el hospital y yo dije, yo quiero ir ahí. Fui con ella. Acomoda un poquito el micrófono hacia abajo, Senia, porque te veo como fui con ella. Uh-huh. Y con aquella peculiaridad que me introduce por el área de quemados del hospital, el área más cruda. Y recuerdo que cuando la puerta se abre había una niña de lado, se veía muy bien de un lado, y me dijo, cuando me vio, se voltea y me dice, hola tía, y de este lado, del otro lado de la cara, pues estaba completamente quemada. Eso impactó mi vida de una forma radical y dije, aquí me quedo. Hasta entonces no había nadie trabajando salvo el caso usual y frecuente, que son las monjitas. Sí, estaba una misión de monjas y gente que iba y venía. Entonces yo duré 6 meses yendo al hospital sola. Y bueno, aproveché un cumpleaños mío, invité varias amigas al cumpleaños y ahí le puse el propósito de que hiciéramos un grupo para ir ayudando al hospital. Es por eso que es una hermosa coincidencia que siempre para mi cumpleaños el voluntariado. ¡Ay, qué chulo! Sí. Tú sabes que es muy frecuente yo hago alusión, cuando toco este tema, hago alusión a rehabilitación. El caso de doña Mari Pérez de Marancini, rehabilitación surge por la necesidad de doña Mary con el tema de su hijo Celso. Sí. Entonces, usualmente, estos programas, estos voluntariados surgen como una manera de sanar una herida que tiene quien inicia, perdonando la redundancia, quien toma la iniciativa y desarrolla esa iniciativa. Sí, es que cuando esas cosas llegan a la vida de uno, realmente te toca el corazón. Y como yo digo, Zoila, lo que sí me ha enseñado el voluntariado es agradecer la vida que tengo, agradecer que como madre pude escoger el lugar que nosotros decidimos para atender nuestra hija, que tenía. Hoy por hoy, Carolina se recuerda de todo lo lindo de su enfermedad. Ella se recuerda de los muñecos que le llevaban, de los paseos que hacía, de todo lo bonito. Uh-huh. Y eso hemos querido hacerlo con los niños del hospital, que tengan una estadía, aparte de digna, agradable para ellos. Claro. Cambiarle un poquito el sabor de la enfermedad, algo diferente. ¿Quién fue la primera gente que convocaste, Senia? Bueno, fueron unas amigas, Julia Herrera, llamé mi suegra, tía Macusa,
2 o 3 personas que entendía en ese momento que eran personas mayores que podían estar en el voluntariado. Vilena, ¿tú estuviste en esa primera reunión? No, tú estuviste en la segunda. Me integré, entonces, fue como un grupo muy cercano de amistades y familia, pero con la dicha de que quien yo creía que más iba a apoyar a la persona mayor y todo lo contrario, fueron mis amigas que en ese momento teníamos entre 27, 20 y pico de años a 35. Que algo muy curioso, que cuando iban a reunirse con el voluntariado y le llegaba la gente, decía, pero yo creía que era un reguero de vieja, que aquí éramos muchachas, claro, que estábamos en ese momento pariendo, llevando a muchachos a colegio, desarrollando nuestra vida y además pues entramos en esa labor. Entonces fue algo muy, muy gracioso, no era lo que yo esperaba, porque yo busqué. ¿Qué tú esperabas? No, yo busqué en ese momento patronatos y cosas, yo me acerqué a ver, pero yo decía, no, yo quiero un voluntariado. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, es que el patronato se dedica más a dar, a conseguir medios, ¿verdad? Recursos y aportarlos. Yo quería la vivencia, yo quería el trato con el paciente, con la familia. Y de verdad que fue muy hermoso porque esos inicios de nosotros, donde nosotros teníamos que hacerlo todo, era un tú a tú con cada caso. Y eso te llevaba a ti, te envolvía. Porque no era tú donabas y llegaba allá, no. Tú tenías que vivir. Tú tenías que ir. Sí. Era vivencial. Era vivencial. Y por eso surge como voluntariado. Decía, yo no es patronato, es voluntariado. Es involucrarse. Sí. Vilenia, ¿cómo tú entras? Bueno, yo fui invitada a una reunión. Como mi profesión es abogada, a mí me tocó revisar los estatutos y todos los documentos legales. Pero la historia, bueno, pues ha cambiado mucho. Pero tú pretendías quedarte en la parte de documento y no sé qué más sin entrar al hospital. No, o desde el primer momento fue, voy para el hospital. Claro, para el hospital en las tardes, a llevar merienda a los niños, a visitar la unidad de niños quemados, que era la unidad más vulnerable en ese momento. Y de hecho, al igual que a Cenia, a mí me impactaba ver esos niños que eran curados prácticamente a sangre fría. Y fue nuestro primer programa, el primer programa que desarrollamos de ayuda. Luego la historia, pues, a medida que surgen las necesidades, nos ha llevado a aperturar diferentes programas en el voluntariado. Yanina, tú. Pues yo entré, fíjate, yo estaba viendo lo de la historia de quemado. Mi papá trabajó en el hospital de niños por 40 años y también como honrando su memoria, porque él fue de los primeros anestesiólogos, porque los niños le hacían la limpieza de la piel. La debridación. A carne viva y sin anestesia. Y él empezó también a dar anestesia a los niños. Y pensé, trabajaba junto al esposo mío, que es médico, en la fundación de la Unión Médica. Y entonces yo dije, bueno, voy para allá, voy a formar parte del voluntariado, pero veía que habían programas muy establecidos. Y esos programas estaban como establecidos, tenían muchas personas. Y fui al voluntariado y alguien me enamoró, que se llama Anita, que ahora no está. Se llama Reina Hernández, está en los Estados Unidos. Y ella me dijo, mira, este programa es uno de los programas quizás que está más aislado, porque la gente no viene, la mayoría de gente quiere ir a oncología o quiere ir a ortopedia, pero el programa de VIH es un programa que inclusive está retirado del área del hospital. Y yo le dije, pues vamos, yo voy a ir contigo. Y me enamoré del programa y hasta hoy estoy dentro de ese programa. Es un programa que le decimos unidad integral, porque le cambiamos el nombre de VIH. De VIH. Sí, pero es VIH y SIDA, o sea, como programa del Servicio Nacional de Salud, pero realmente nosotros le tenemos como unidad integral, porque lo que queremos es, primero, integrarlos en todas las actividades que nosotros hacemos. La única actividad que la hacemos para ellos es la de Navidad, porque para sentirlos hacer
muy especiales a los niños. Y ellos desde el primer día que nosotros le hicimos una fiesta para ellos añoran esa fiesta porque le hacemos los regalos personalizados. O sea, es como directamente para ellos. Tengamos en cuenta que el Arturo Grullón es un hospital regional y es un hospital infantil. Así es. Es un hospital infantil, o sea que el trabajo de ustedes es un trabajo que va dirigido a esa población. Así que, es. de nuevo, no es Santiago, es la zona. Es la zona. Es la Inclusive zona. nosotros tenemos un 30% de niños extranjeros. Sí. Sí. Tuti, tú entras en oncología. Sí, yo, mientras el voluntariado se desarrollaba en el Hospital Arturo Grullón, yo pertenecía con mi querido Francisco Sánchez al Comité de Oncología Pediátrica dentro del Instituto Oncológico de Adultos. Nosotros creamos la parte de pediatría y ahí éramos 15 personas que trabajábamos con los niños, hicimos un pabellón pediátrico. Entonces, el voluntariado enviaba lo que le llaman cáncer sólidos, que eran los que se trabajaban a nivel de oncología pediátrica en el Instituto Oncológico, y en el hospital se trabajaban los cáncer líquidos, las linfomas, los leucemias, y ahí teníamos siempre una comunicación. Cuando cierra el trabajo en el Instituto Oncológico, porque decidieron que solamente fuera con los adultos, entonces nosotros quedamos en el aire con estos niños. Ahí me comunico con Senia, estamos hablando del 2005, ya tenía 7 años trabajando en el Instituto Oncológico, y Senia dice, bueno, vamos a empezar aquí. Cuando conocí lo que era el voluntariado Jesús con los niños, pues me enamoré muchísimo, sobre todo cuando me enteré que todos los que estaban ahí eran voluntarios, o sea, estaban ahí por voluntad propia, por amor, por el servicio, no buscando más nada. Entonces eso me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, ok, pero en el área de oncología, para continuar. Y se aperturó una unidad porque lo que había era una habitación con 6 camitas donde se atendían a los niños con leucemia, y se aperturó una unidad que nos dieron en el área más fea del hospital, el área que nadie quería pasar, nadie quería, como para que nos desencantáramos. ¿En serio? Tuvimos un boicot de parte del departamento de enfermería que no quería que aperturaran esa área, porque todos los tabú que había con la quimioterapia y ese tipo de cosas. Entonces, ahí nos fajamos y empezamos hasta 3 años luego que se abre la unidad, que hoy ya va a cumplir 20 años en el 7 de octubre, y gracias a Caminantes por la Vida, gracias a Lucy Doughty, pues pudimos subir lo que es el edificio hoy. O sea, usted tiene un edificio. Eso es dentro del hospital, pero estamos hablando de un edificio donde hay un equipo multidisciplinario de médicos, donde tenemos 30 camas, 6 cunas, tenemos quimioambulatoria, tenemos área de psico-oncología, donde hay un departamento especializado que las psicólogas tienen especialidad en oncología, son psicólogas oncólogas, que es mucho más allá para poder dar el servicio, donde tenemos área de procedimientos menores, áreas de cuidado intermedio, que es antes de UCI, área de aislamiento. O sea, es un edificio donde todo se compone y que a nivel privado no existe. Ah, mira qué bien. Incluso nosotros tenemos muchos niños que llegan de las clínicas privadas a donde nosotros, porque nuestros médicos también laboran allá. Pero donde tú tienes un edificio que se te proporciona todo, pues llegan allá. Y muchas veces nos preguntan, ¿y cuánto cobran aquí? Porque el sitio es hermoso.
hermoso y desde que tú entras tú sientes una vibra muy buena. Bueno, yo estuve en la unidad de quemados y cuando llegué aquí después de esa experiencia, o sea, yo formo parte de un equipo de psicólogos de emergencia que intervenimos de manera voluntaria desde UNIBE y es un equipo que está coordinado y dirigido por la doctora Vanessa Espaillat y nosotros hacemos un trabajo voluntario. Tuvimos la oportunidad, yo les comentaba a ustedes cuando estuvieron aquí anteriormente, a Yanina y a Senia les comentaba, que nosotros hicimos una intervención a raíz del tema del accidente en Salcedo y yo vine con una impresión, no solamente del lugar por la dignidad, por el respeto, por lo bonito del sitio, sino por la calidad del equipo médico y paramédico interviniente. Sí. Bueno, esa unidad de quemado lleva varios años ganando como la mejor a nivel del Caribe y cuidado. Hermosa. O sea, es una unidad Se ha hecho un muy buen totalmente autogestionable. ¿Y de dónde salen esos fondos? Ustedes viven pidiéndole a Villegas y al que llega, dígame. Con la unidad de quemado se dio algo. Ay, ahí viene Senia, espérate. No. Que ahí viene Senia a pedir. ¿Qué No, necesita? bueno, sí, muchas veces pasa. Ahí viene Senia a pedir. Pero con la unidad de quemado se dio algo diferente. Cuando nosotros solicitamos, que fue nuestro primer proyecto, solicitamos que se hiciera una unidad de quemado. Tuvimos como ejemplo la unidad de aquí de Santo Domingo, la Pier F.O.R., que estaba adosada a la IBAR. Sé que sí, en el Luis hay entonces, que tenía 10 camas. cuando nosotros comenzamos a trabajar con quemados, yo vine a conocer esa unidad. Y yo dije, wow, yo quisiera que esto se haga ya. Realmente tuvimos una relación muy estrecha con el doctor Carlos de los Santos en ese momento. Y aprovechamos una visita del recién presidente en su momento, Leonel Fernández, que estuvo en Santiago, y le propusimos que nosotros necesitábamos que se construyera una unidad de quemados. Esa unidad, efectivamente, a los 15 días me llamaron, ¿qué es lo que usted necesita? Tal y tal, y fue un seguimiento muy cercano el que se le dio, y esa unidad se construyó con estos parámetros de aquí, y ellos se manejaban con una autogestión administrativa. Quiere decir que la unidad de quemados no depende de los fondos del hospital general, del hospital de niños, el hospital general, sino que tiene su propia subvención. Eso, aunque las subvenciones, vamos a decir, siempre nunca son suficientes. Por supuesto. Pero eso ayuda. Y ha permitido también que el hospital, la unidad de quemados como tal, pues tenga su autogestión médica. Me llama la atención. Y que, ¿sabe? Su crecimiento en ese sentido. Perdona la interrupción. Me llama la atención porque el primer proyecto de ustedes fue unidad de quemados. Porque por ahí recuerda que por ahí fue que yo entré al hospital. Y veíamos la necesidad. Es que fue un tema, ok, pero en el caso particular del AIBAR, en esa unidad se le daba asistencia principalmente a los trabajadores de la entonces Corporación Dominicana de Electricidad. Sí, porque era una unidad de adultos. Exacto. No existía una unidad de niños en el país. Pero además, y no existe. Era además a nivel público. por el volumen de casos que se presentaban, sobre todo en Citracodes, con los miembros de Citracodes, que era el sindicato de trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad. Entonces, fue por ahí por donde tú entras, pero era esta la mayor demanda. Esa era una demanda que estaba por encima de la de oncología, por ejemplo. Bueno, en ese momento sí. En no? ese momento No. oncología no existía en el hospital no porque se existía. manejaba con Tuti en el oncológico. O sea, había alguien que se encargaba. Exacto. Ok, nosotros sencillamente aportábamos asuntos de tratamiento, pero allá, en el oncológico. No te imaginas cuando esos muchachos vinieron en desbandada donde nosotros. Eso fue un caso. Pero bueno, el tema de la unidad de quemados nace así. Y nació con buena zapata a partir por eso. de lo de la niña, de tu encuentro con la niña quemada. Sí. No, de mi encuentro con la niña quemada, dar seguimiento, porque entonces yo iba todos los martes y todos los casos del mundo, bueno,
todos los casos del mundo. Nosotros llegábamos a hacer hasta guardia fuera de la unidad de quemados, demandando anestesia. Nosotros como voluntarios demandábamos que el hospital le diera anestesia a esos niños y que no se curaran frente a otros. ¿Entiendes? Entonces eso fue una lucha. O sea, es que realmente. además de presupuesto y además de gestión, ustedes están enfocadas en la humanización del servicio. 100%. Y eso no lo negociamos. 100%. El voluntariado, cada una de nosotras tiene muy claro que somos la voz de aquellos que no pueden hablar. Sí. Entonces, cuando en el hospital, por cualquier área, hay una voluntaria, las cosas se manejan diferente, porque uno es el guardián. Entonces uno defiende con mucho amor, con mucha pasión, lo que uno le toca ver. ¿Y cómo le va con los médicos? ¿Y cómo le con va los con la médicos, burocracia cuando ustedes son las que van a pelear? Hay médicos con Voy los un momentico que- a publicidad para que me lo cuente. ¿Cómo les va cuando, ok, ahí viene el voluntario? ¿Le abren o le cierran puertas? Ya volvemos. Retomamos este tiempo para dedicarlo de manera exclusiva al voluntariado Jesús con los niños, para que nosotros tengamos información de lo valiosa de la gestión de este grupo de mujeres. No hay hombres en el voluntariado. Pocos. Hay muy pocos. Pero hay, como pero médico, hay. como médicos voluntarios o como gestores voluntarios. Hay voluntarios, hay estudiantes de medicinas, hay residentes, hay médicos Esposo como de tal, ellas, hay de las esposos. Los voluntarias. esposos de nosotros terminan siendo voluntarios aún sin ellos saberlo. Porque Porque les toca, están involucrados, claro. porque les Claro. toca. Miren, Yo tengo una pregunta. nosotros, antes de la pregunta, Ámbar, nosotros nos vamos en este momento hasta mi pueblo. Vamos a hablar con Wanda Peña. Wanda es una madre, la madre de Jainer Josué Marte Peña, y ambos son residentes en Nagua. Wanda, ¿No se escucha bien? ¿me escuchas, Wanda? Ahora sí, se escuchaba Ok. un ruido. Ok. Wanda, ¿cómo tú llegas y por qué llegas al voluntariado Jesús con los niños y hace cuánto? Hace un año, como 8 meses más o menos, Ajá. el niño presentaba una fiebre, gripe. Yo lo llevé a San Francisco. Entonces, de ahí, de un día para otro, nos refirieron al hospital Arturo Grullón. Entonces, de ahí para adelante, él presentó una leucemia, el niño. Le dimos el tratamiento, después presentó otro tipo de leucemia que le cambió el diagnóstico. Oh, Dios. Y tenemos casi 2 años en el transcurso. ¿Qué edad tiene tu niño? Tiene 5 años ahora, O sea, que esto es un diagnóstico cuando tenía 3. 3 años. Iba a cumplir los 4. ¿A qué se dedican ustedes en Nagua, Wanda? Mi esposo trabaja en ruta de préstamo y ahora mismo yo no estoy haciendo nada porque yo era estilista y tuve que dejarlo. Soy estilista. Ujú. ¿Y con qué tuve frecuencia que dejar el con qué trabajo. frecuencia tú vas? ¿A quién tú contactas en el voluntariado? ¿Te refieren, no te refieren? ¿Tú llegaste, mira, estoy desesperada? ¿Cómo fue? A mí me refirió una doctora de San Francisco a donde la doctora de León, allá a Santiago. ¿Y cómo fue el recibimiento? Fue muy bien, todos muy atentos, muchas atenciones para el niño. Eso eran varios doctores pendientes de él al principio, porque él también tuvo en intensivo. Ujú. Fue todo muy cómodo y muy un apoyo muy grande. Y eso, ¿y contigo, Wanda? A mí me tratan muy bien todos. ¿Mm? Bueno, gracias, Wanda, que las cosas salgan bien para tu niño y para ti y para toda la familia. Gracias, gracias. Un abrazo para ti, gracias. Igualmente, ok. Eso es duro, señores. Y viajar de Nagua, muchas veces, en el caso de Wanda, su niño cuando le toca quimio ambulatoria, Ambulatoria. que es por 1 hora o 2 horas, Wanda tiene que regresar a Nagua y tiene que volver al otro día, porque Wanda no tiene dónde quedarse. Entonces, por eso es que ustedes están con este nuevo proyecto. Exacto. El nuevo proyecto de ahora es el Casa hogar. de Paso, Es la Hogar casa de Jesús con paso. los niños. Ok.
que usualmente los hospitales que dan este tipo de servicio tienen cerca un hogar donde los padres puedan quedarse. Bueno, aquí no se ha contemplado. No, aquí no. Sino que son, por ejemplo, aquí en Santo Domingo se da, pero son instituciones fuera del hospital. Uh-huh. Nosotros estamos proponiendo, como estamos dentro del hospital y nuestras oficinas están allá. Es que las oficinas están ahí adentro. Sí, dentro del hospital. Sí, gracias a Dios conseguimos el permiso de construir en una esquinita esa casa. Aquí entre tú y yo. ¿Qué tan esquinita? Sí, no, mira, si hay una gente que defiende cada metro de ese hospital, soy yo, y créeme. Bueno, por eso me pregunto qué tan esquinita. Bueno, un ching más para allá. No, realmente nosotros sí pudimos identificar realmente una esquina posterior del hospital, porque la casa debe tener un acceso desde fuera. Porque sí, claro. Debe tener su acceso principal desde fuera, no desde el hospital. Entonces, sí lo identificamos ahí por todas las necesidades que vemos del día a día. Era más conveniente. Es más, nosotros salimos un día a buscar casa por todos los alrededores. Nosotros tuvimos una casa por 4 o 5 años, sí. ¿Verdad, Vilena? Sí. Sí, nosotros la tuvimos alquilada en un barrio al lado. Con 12 camas. Y se mantuvo por ese tiempo, pero nos la pidieron y nosotros no pudimos volver a restaurarla. Entonces, con toda esa experiencia es que hemos decidido hacer esa casa. Una casa de 14 habitaciones para servicio de los pacientes de oncología, pero también de otros pacientes del hospital. Porque, por ejemplo, cuando ¿Y cuál sería el nivel de rotación de esa casa? ¿De cuánto podría ser el tiempo de permanencia? Mira, yo fui usuaria, porque ahí también viene la experiencia y lo que uno ha vivido. Yo fui usuaria de un Ronald McDonald House por un mes y medio. No me digas. Con el caso de mi hija en Cleveland, Ohio. Y ahí pude ver realmente esa obra de amor que se hace en esos Ronald McDonald House, y como ellos dicen, es un hogar fuera de tu hogar. Lo que yo viví ahí fue algo hermoso y quisiéramos replicar eso. Uh-huh. Me estás metiendo en un terreno que realmente lo hemos estado pensando mucho, porque hay que sentarse a hacer esa política. Claro. Pero entiendo que lo que nosotros buscamos es cubrir una necesidad. Y lo vamos a lograr con reglas, porque realmente el voluntariado se ha identificado por llevar reglas, hacer las cosas con justicia. ¿Tendría algún nivel de costo, así fuese simbólico, para esas familias? Aún no lo sabemos. No, pero sí debía tener un costo, aunque sea simbólico. En el ejercicio de nuestras funciones, a veces no todo se puede dar. No solamente para que la gente lo valore, sino también para cubrir a aquel que no puede dar nada. Claro. Entonces, nosotros en algunos casos sí hacemos ese ejercicio, pero solo por eso. Seguimos. Esta vez vamos a contactar a Elvia Vilorio. Elvia es madre de Ronielvis Peña Vilorio y viven en Gaspar Hernández. Todo esto, fíjense, que es la región, es la región, o sea, es Nagua, es provincia de Espaillat, con Gaspar Hernández. El 90% de los pacientes oncológicos son todos fuera de Santiago. Son fuera de Santiago. Elvia. Sí. Cuéntanos de tu experiencia, Elvia. Bueno, mi experiencia, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Es un tema que como que pone a uno nostálgico. Pero mi experiencia no es nada fácil. A ver. Porque son unos 82.6 kilómetros desde Gaspar Hernández hasta el hospital. Y más el diagnóstico con todo lo que uno tiene que atravesar es un poco más difícil de lo normal. Y la verdad, la situación se complica mucho cuando tú tienes a tu pequeño que semanal, 3 veces, a veces 4 veces a la semana, tú tienes que ir a Santiago, de tan lejos. Uh-huh. A veces situación climática, todo se presenta, pero tú no puedes perder cita. Claro. ¿Qué tiene tu hijo, Elvia? Mi hijo tiene
linfoma linfoblástico, no Hodgkin. La edad de tu hijo. Mi bebé cuando lo diagnosticaron tenía 4 años y 6 meses. ¿Hoy cuánto tiene? Hoy tiene 5 meses, 5 años y unos cuantos meses de diciembre para acá. ¿Cómo te cambia la vida ese diagnóstico, Elvia? Bueno, la verdad es difícil, muy difícil, a pesar que es mi único hijo. Y aunque el diagnóstico de cáncer le cambia a uno teniendo 3, 4 hijos, lo que sea, pero un niño pequeño, tu niño sano completamente, que tú lo imaginabas intacto, y un día le empiezan a salir ganglios, y lo primero que te dice la hematóloga que hay un 90% de que tu hijo tiene cáncer. Oh, Dios. Solo una madre sabe qué dolor causa eso. Y desde mayo estamos con el voluntariado. ¿Tú vas y vienes porque tienes química ambulatoria tu niño? Sí, en ocasiones decidíamos quedarnos por la distancia, si estaba nublado, si estaba lloviendo, porque son niños que yo lo catalogo como cristales ya. Uh-huh, uh-huh. Que cualquier Claro, cosa influye se les deprime, se les deprime su sistema inmunológico. Claro, totalmente. Entonces, en ocasiones teníamos que quedarnos allá porque 4 días con quimio ambulatoria, en otras ocasiones venir y así sucesivamente. Es la situación que se vive cuando eres de lejos. Cuando eres de cercano, Claro. pero en mi caso yo soy de Gaspar Hernández. ¿Cuál es el valor que tiene el soporte que te ha dado el voluntariado? Para Bueno, ti. yo puedo decir que tienen un valor incalculable. Porque desde el apoyo emocional que te dan, que para mí es lo más importante, tú llegar con un diagnóstico, yo particularmente soy de poca familia. Y a mí me trataron con un amor increíble. Apoyo a mi hijo también, a mí emocionalmente. Fue algo increíble, de verdad, a pesar del diagnóstico que se vive, que es bien doloroso. Pero hasta ahora no me puedo quejar en nada. Y siempre le digo a las madres, porque allá hay madres, Uh-huh. Que son vía el voluntariado. Le doy siempre las gracias, porque de verdad, sin ellos, la cosa sería aún más difícil. Claro. Se vive una situación bien precaria, pero es tanta que mi pequeño me dice a mi mami, ¿cuándo vamos para el hospital? ¡Qué belleza! Mami, vamos para el hospital. Allá hay una madre que se llama Sol Maribel y a veces le mandamos nota. Y él le dice a Maribel, yo estoy para el hospital, mami. Sí. A las monjas. Sí. Qué hermoso. Te mandamos un abrazo, Elvia. Yo no voy a decir que entiendo, porque esa no es una situación que se entiende si no se vive. Claro, pero puedo imaginar que debe ser emocionalmente muy demandante para ti, sobre todo esa lucha por tratar de no romperte frente a tu niño. No, claro, eso es cierto. Aunque mi niño entiende perfectamente todo, nosotros le ocultamos esa palabra para que no la vaya haciendo como familia, porque no la queremos, de verdad. Estamos luchando contra él, pero es algo que Dios mediante sé que saldremos. Luchamos, pero no le decimos el nombre. Claro. Gracias. Yo no la digo, pero él me dice que sabe que vamos por eso. Qué belleza. Gracias, Elvia. Gracias. Señores, son casos estremecedores. Muy fuerte. Son casos estremecedores. Yo ahora voy un momento a publicidad y cuando regresemos de publicidad me quedo con la pregunta, ¿y ustedes? Porque a mí Te estremece. me estremece escuchar estos testimonios y me
Me devuelve a la experiencia vivida cuando visitamos la unidad de quemados y nosotros no estuvimos con los niños. Nosotros estuvimos trabajando con personal médico, paramédico, estuvimos trabajando sobre todo con enfermeras y anestesiólogas y médicos tratantes. Y después de ahí nosotros tuvimos que hacer una sesión colectiva por lo estremecedor. Y resulta que si tú no trabajas, si tú no haces lo que se llama el diffusing, si tú no sueltas esto, si tú no te liberas de lo que tú vives, entonces tú no puedes ser efectiva sin dejar de ser comprometida y empática. No es indolente, es que yo pueda servirte a partir de que yo pueda exteriorizar el dolor que me produce la situación que viven estos niños y no solamente ellos, el personal que los cuida. Ya volvemos. Tomamos este tiempo para dedicarlo de manera exclusiva al voluntariado Jesús con los niños, para que nosotros tengamos información de lo valiosa de la gestión de este grupo de mujeres. No hay hombres en el voluntariado. Pocos. Hay muy pocos. Sí, pero hay. como médicos voluntarios o como gestores voluntarios. Hay voluntarios, hay estudiantes de medicinas, hay residentes, hay médicos, Esposo como de tal, ella, hay de las esposos. Los voluntarios. esposos de nosotros terminan siendo voluntarios aún sin ellos saberlo. Porque Porque les toca, están involucrados, claro. porque les Claro. toca. Miren, Yo tengo una pregunta. nosotros, antes de la pregunta, Ámbar, nosotros nos vamos en este momento hasta mi pueblo. Vamos a hablar con Wanda Peña. Wanda es una madre, la madre de Jainer Josué Marte Peña, y ambos son residentes en Nagua. Wanda, ¿No se escucha bien? ¿me escuchas, Wanda? Ahora sí, se escuchaba Ok. un ruido. Ok. Wanda, ¿cómo tú llegas y por qué llegas al voluntariado Jesús con los niños y hace cuánto? Hace un año, como 8 meses más o menos, Ajá. el niño presentaba una fiebre, gripe. Yo lo llevé a San Francisco. Entonces, de ahí, de un día para otro, nos refirieron al hospital Arturo Grullón. Entonces, de ahí para adelante, él presentó una leucemia, el niño. Le dimos el tratamiento, después presentó otro tipo de leucemia que le cambió el diagnóstico. Oh, Dios. Y tenemos casi 2 años en el transcurso. ¿Qué edad tiene tu niño? Tiene 5 años ahora. O sea, que esto es un diagnóstico cuando tenía 3. 3 años. Iba a cumplir los 4. ¿A qué se dedican ustedes en Nagua, Wanda? Mi esposo trabaja en ruta de préstamo y ahora mismo yo no estoy haciendo nada porque yo era estilista y tuve que dejarlo. Soy estilista. Ujú. ¿Y con qué tuve frecuencia que dejar el con qué trabajo. frecuencia tú vas? ¿A quién tú contactas en el voluntariado? ¿Te refieren, no te refieren? ¿Tú llegaste, mira, estoy desesperada? ¿Cómo fue? A mí me refirió una doctora de San Francisco a donde la doctora de León, allá a Santiago. ¿Y cómo fue el recibimiento? Fue muy bien, todos muy atentos, muchas atenciones para el niño. Eso eran varios doctores pendientes de él al principio, porque él también tuvo en intensivo. Ujú. Fue todo muy cómodo y un apoyo muy grande. Y eso, ¿y contigo, Wanda? A mí me tratan muy bien todos. ¿Mm? Bueno, gracias, Wanda, que las cosas salgan bien para tu niño y para ti y para toda la familia. Gracias, gracias. Un abrazo para ti, gracias. Igualmente, ok. Eso es duro, señores. Y viajar de Nagua, muchas veces, en el caso de Wanda, su niño cuando le toca quimio ambulatoria, Ambulatoria. que es por 1 hora o 2 horas, Wanda tiene que regresar a Nagua y tiene que volver al otro día, porque Wanda no tiene dónde quedarse. Entonces, por eso es que ustedes están con este nuevo proyecto. Exacto. El nuevo proyecto de ahora es el Casa hogar. de Paso, Es la Hogar casa de Jesús con paso. los niños. Ok. Que
usualmente los hospitales que dan este tipo de servicio tienen cerca un hogar donde los padres puedan quedarse. Bueno, aquí no se ha contemplado. No, aquí no. Sino que son, por ejemplo, aquí en Santo Domingo se da, pero son instituciones fuera del hospital. Uh-huh. Nosotros estamos proponiendo, como estamos dentro del hospital y nuestras oficinas están allá. Es que las oficinas están ahí adentro. Sí, dentro del hospital. Sí, gracias a Dios conseguimos el permiso de construir en una esquinita esa casa. Aquí entre tú y yo. ¿Qué tan esquinita? Sí, no, mira, si hay una gente que defiende cada metro de ese hospital, soy yo, y créeme. Bueno, por eso me pregunto qué tan esquinita. Bueno, un ching más para allá. No, realmente nosotros sí pudimos identificar realmente una esquina posterior del hospital, porque la casa debe tener un acceso desde fuera. Porque claro, debe tener su acceso principal desde fuera, no desde el hospital. Entonces, sí lo identificamos ahí por todas las necesidades que vemos del día a día. Era más conveniente. Es más, nosotros salimos un día a buscar casa por todos los alrededores. Nosotros tuvimos una casa por 4 o 5 años, ¿verdad, Vilena? Sí, nosotros la tuvimos alquilada en un barrio al lado. Con 12 camas. Y se mantuvo por ese tiempo, pero nos la pidieron y nosotros no pudimos volver a restaurarla. Entonces, con toda esa experiencia es que hemos decidido hacer esa casa. Una casa de 14 habitaciones para servicio de los pacientes de oncología, pero también de otros pacientes del hospital. Porque, por ejemplo, cuando hay un cuál paciente, sería el nivel de rotación de esa casa? ¿De cuánto podría ser el tiempo de permanencia? Mira, yo fui usuaria, porque ahí también viene la experiencia y lo que uno ha vivido. Yo fui usuaria de un Ronald McDonald House por un mes y medio, con el caso de mi hija en Cleveland, Ohio. Y ahí pude ver realmente esa obra de amor que se hace en esos Ronald McDonald House, y como ellos dicen, es un hogar fuera de tu hogar. Lo que yo viví ahí fue algo hermoso y quisiéramos replicar eso. Uh-huh. Me estás metiendo en un terreno que realmente lo hemos estado pensando mucho, porque hay que sentarse a hacer esa política. Claro. Pero entiendo que lo que nosotros buscamos es cubrir una necesidad. Y lo vamos a lograr con reglas, porque realmente el voluntariado se ha identificado por llevar reglas, hacer las cosas con justicia. ¿Tendría algún nivel de costo, así fuese simbólico, para esas familias? Aún no lo sabemos. No, pero sí debía tener un costo, aunque sea simbólico. En el ejercicio de nuestras funciones, a veces no todo se puede dar. No solamente para que la gente lo valore, sino también para cubrir a aquel que no puede dar nada. Claro. Entonces, nosotros en algunos casos sí hacemos ese ejercicio, pero solo por eso. Seguimos. Esta vez vamos a contactar a Elvia Vilorio. Elvia es madre de Ronnie Elvis Peña Vilorio y viven en Gaspar Hernández. Todo esto, fíjense, que la región, es la región, o sea, es Nagua, es provincia de Espaillat, con Gaspar Hernández. El 90% de los pacientes oncológicos son todos fuera de Santiago. Fuera de Santiago. Elvia. Sí. Cuéntanos de tu experiencia, Elvia. Bueno, mi experiencia, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Es un tema que como que pone a uno nostálgico. Pero mi experiencia no es nada fácil. A ver. Porque son unos 82.6 kilómetros desde Gaspar Hernández hasta el hospital. Y más el diagnóstico con todo lo que uno tiene que atravesar es un poco más difícil de lo normal. Y la verdad, la situación se complica mucho cuando tú tienes a tu pequeño que semanal, 3 veces, a veces 4 veces a la semana, tú tienes que ir a Santiago, de tan lejos. Uh-huh. A veces situación climática, todo se presenta, pero tú no puedes perder cita. Claro. ¿Qué tiene tu hijo, Elvia? Mi hijo tiene linfoblástico.
Hodgkin. La edad de tu hijo. Mi bebé cuando lo diagnosticaron tenía 4 años y 6 meses. ¿Hoy cuánto tiene? Hoy tiene 5 meses, 5 años y unos cuantos meses de diciembre para acá. ¿Cómo te cambia la vida ese diagnóstico, Elvia? Bueno, la verdad es difícil, muy difícil, a pesar que es mi único hijo. Y aunque el diagnóstico de cáncer le cambia a uno teniendo 3, 4 hijos, lo que sea, pero un niño pequeño, tu niño sano completamente, que tú lo imaginabas intacto, y un día le empiezan a salir ganglios, y lo primero que te dice la hematóloga que hay un 90% de que tu hijo tiene cáncer. Oh, Dios. Solo una madre sabe qué dolor causa eso. Y desde mayo estamos con el voluntariado. ¿Tú vas y vienes porque tiene química ambulatoria tu niño? Sí, en ocasiones decidíamos quedarnos por la distancia, si estaba nublado, si estaba lloviendo, porque son niños que son, yo lo catalogo como cristales ya. Uh-huh, uh-huh. Que cualquier Claro, cosa influye se les deprime, se les deprime su sistema inmunológico. Claro, totalmente. Entonces, en ocasiones teníamos que quedarnos allá porque 4 días con quimio ambulatoria, en otras ocasiones venir y así sucesivamente. Es la situación que se vive cuando eres de lejos. Cuando eres de cercano, Claro. pero en mi caso yo soy de Gaspar Hernández. ¿Cuál es el valor que tiene el soporte que te ha dado el voluntariado? Para Bueno, ti. yo puedo decir que tienen un valor incalculable. Porque desde el apoyo emocional que te dan, que para mí es lo más importante, tú llegar con un diagnóstico, yo particularmente soy de poca familia. Y a mí me trataron con un amor increíble. Apoyo a mi hijo también, a mí emocionalmente. Fue algo increíble, de verdad, a pesar del diagnóstico que se vive, que es bien doloroso. Pero hasta ahora no me puedo quejar en nada. Y siempre le digo a las madres, porque allá hay madres, Uh-huh. Que son vía el voluntariado, le doy siempre las gracias, porque de verdad, sin ellos la cosa sería aún más difícil. Claro. Se vive una situación bien precaria, pero es tanta que mi pequeño me dice a mi mami, ¿cuándo vamos para el hospital? ¡Qué belleza! Mami, vamos para el hospital. Allá hay una madre que se llama Sol Maribel y a veces le mandamos nota. Y él le dice a Maribel, yo estoy para el hospital, mami. Sí. A las monjas. Sí. Qué hermoso. Te mandamos un abrazo, Elvia. Yo no voy a decir que entiendo, porque esa no es una situación que se entiende si no se vive. Claro, pero puedo imaginar que debe ser emocionalmente muy demandante para ti, sobre todo esa lucha por tratar de no romperte frente a tu niño. No, claro, eso es cierto. Aunque mi niño entiende perfectamente todo, nosotros le ocultamos esa palabra para que no la vaya haciendo como familia, porque no la queremos, de verdad. Estamos luchando contra él, pero es algo que Dios mediante sé que saldremos. Luchamos, pero no le decimos el nombre. Claro. Gracias. Yo no la digo, pero él me dice que sabe que vamos por eso. Qué belleza. Gracias, Elvia. Gracias. Señores, son casos estremecedores. Muy fuerte. Son casos estremecedores. Yo ahora voy un momento a publicidad y cuando regresemos de publicidad me quedo con la pregunta, ¿y ustedes? Porque a mí Te estremece. me estremece escuchar estos testimonios y me
Me devuelve a la experiencia vivida cuando visitamos la unidad de quemados y nosotros no estuvimos con los niños. Nosotros estuvimos trabajando con personal médico, paramédico, estuvimos trabajando sobre todo con enfermeras y anestesiólogas y médicos tratantes. Y después de ahí nosotros tuvimos que hacer una sesión colectiva por lo estremecedor. Y resulta que si tú no trabajas, si tú no haces lo que se llama el diffusing, si tú no sueltas esto, si tú no te liberas de lo que tú vives, entonces tú no puedes ser efectiva sin dejar de ser comprometida y empática. No es indolente, es que yo pueda servirte a partir de que yo pueda exteriorizar el dolor que me produce la situación que viven estos niños y no solamente ellos, el personal que los cuida. Ya volvemos.